En este primer vídeo vamos a comenzar el tema 3 hablando del concepto de enlace y la estabilidad de un enlace. Las sustancias presentan propiedades muy diferentes en función del tipo de enlace que las forma. Al aceptarse el modelo atómico de núcleo provisto de corteza electrónica, se extendió la idea entre los químicos de la época que los electrones son los intermediarios del enlace químico. De los distintos elementos químicos que podemos encontrar en la naturaleza, la mayoría se van a encontrar siempre formando sustancias, no se van a encontrar de forma aislada, excepto este grupo, los gases nobles. Se establece a partir de aquí que la relación de la estabilidad de estos gases, que son los únicos que se encuentran en la naturaleza de forma atómica, es decir, como átomos sueltos, es su configuración electrónica o los electrones de su última capa. Si observamos los elementos de la tabla periódica, los que se encuentran en estos dos grupos de color rosa van a tener electrones en su última capa en el orbital S. Los que se encuentran en estos 6 grupos van a tener electrones en el orbital P. Los que se encuentran en este grupo en el orbital D y los que se encuentran en este grupo, las tierras raras, en el orbital F. De los elementos que se encuentran en este orbital o que tienen electrones en el último nivel en este orbital P, este grupo nos encontramos que todos van a presentar el helio, 2 electrones en el último nivel, el neón, 2 en S2 y 6 en P, y por lo tanto 8 electrones en el último nivel, argón, 3S2, 3P6, criptón, 4S2, 4P6, xenón, 5S2, 5P6, es decir, todos los elementos que constituyen los gases nobles tienen una configuración estable. De manera que todos los gases nobles van a tener una configuración NS2, NP6. Se cree que esto es lo que confiere la estabilidad de los átomos. Por ello, en 1919, Cosell para el enlace iónico y Lewis para el enlace covalente establecen que el concepto de electrovalencia por transferencia de electrones de un átomo a otro para formar iones con estructura de gas noble. Y Lewis, en ese mismo año, atribuye el carácter poco reactivo de los gases nobles a la estabilidad energética de tener la última capa de electrones llena, 1s2 en el caso del helio, 2s2, 2p6 en el caso del neón, 3s2, 3p6 en el caso del argón y así sucesivamente. Fijaros en estas dos definiciones que nos van a dar una idea de lo que es la regla del octeto. En el caso de Cosell nos dice que transferencia de electrones de un átomo a otro para formar una estructura de gas noble en los iones que se obtienen, mientras que Lewis nos dice que los átomos se unen o los átomos van a completar la última capa llenando 8 electrones. Cuando los átomos se unen tienden a ganar o perder electrones de la capa más externa, que es lo que se denominan electrones de valencia, para adquirir la estructura de gas noble. Esta regla se conoce como regla del octeto y se puede conseguir o por una transferencia de electrones, como define Cosell, o compartiendo electrones, como define Lewis. En el caso de la transferencia de electrones, lo que va a ocurrir es que se produce la transferencia de electrones de un átomo a otro. En este caso lo que va a entrar en juego es la electronegatividad. Va a haber elementos que tienen alta electronegatividad, es decir, tendencia a coger electrones, y elementos que tienen baja electronegatividad, es decir, tendencia a liberar o perder electrones. De manera que los elementos que tienen pocos electrones en la última capa, su tendencia va a ser a perderlos, formando una estructura de gas noble. Pero en este caso tendríamos ya un ion Na+. En el caso de los elementos que tienen muchos electrones en su última capa, por ejemplo el cloro que tiene 7, su tendencia es coger un electrón, de manera que al coger el electrón completa su última capa
a 3s2, 3p6, configuración parecida a la del gas noble que se encuentra en su periodo. Tenemos que tener en cuenta que cuando nosotros hacemos esto, vamos a tener una transferencia o una liberación de energía, ya que según el modelo de Bohr, cuando nosotros suministramos energía a un átomo, lo que hacemos es excitar los electrones y por lo tanto los electrones salen de la corteza, mientras que cuando un electrón baja a una corteza y estabiliza la estructura del átomo, lo que hace es liberar energía. Por lo tanto, cuando un átomo pierde electrones, necesita absorber energía, y cuando un átomo coge electrones, libera energía, que es lo que va a tener lugar en la transferencia electrónica para la formación de iones. Por lo tanto, fíjate que para poder liberar este electrón, el átomo de sodio necesita coger energía o absorber energía, mientras que el átomo de cloro, cuando coge el electrón, lo que hace es estabilizarse y por lo tanto libera o desprende energía. Estas dos energías no se van a compensar y por lo tanto jugaremos con otro tipo de estructuras que explicaremos en el enlace iónico. En el caso de compartir electrones, lo que vamos a hacer es que los átomos comparten electrones para conseguir una estabilidad de gas noble, de manera que se van a poner a una cierta distancia en la que los electrones o cortezas electrónicas estabilizan y compensan las cargas positivas de ambos núcleos. En el caso del hidrógeno, H2, al compartir los electrones, ambos átomos tendrían una configuración 1s2. Estos dos electrones estarían tanto estabilizando a este núcleo como a este, y por lo tanto tendrían la configuración electrónica del helio, que sería el gas noble más cercano. Otro concepto que tenemos que tener en cuenta es la energía que se produce cuando se establece un enlace. Si nosotros partimos de dos átomos separados, el A y el B, que están a mucha distancia, tienen más energía que el compuesto formado por los átomos A y B unidos. Esta diferencia de energía es la que se liberará al medio cuando se forma el compuesto. Y fijaros que otra cosa que hay que saber es que cuando tengo menor energía implica una mayor estabilidad. Por lo tanto, si separados presentan mayor energía que unidos, el compuesto formado por los átomos juntos va a ser más estable porque tiene menor energía que los átomos separados. Este va a ser otro concepto que nos permite entender lo que es el concepto de un enlace químico y por qué se unen los átomos. De ahí que podamos hacer una definición de enlace químico como la unión de átomos para formar un sistema estable. La energía desprendida en el proceso se denomina energía de enlace y es igual al valor absoluto de la energía necesaria para separar los átomos. Es decir, atento a esto porque es una cosa también que hay que tener en cuenta y lo veremos cuando hagamos el proceso o la estructura de un enlace iónico. Cuando nosotros formamos un compuesto AB, es decir, el enlace AB a través o a partir de los átomos A y B, lo que vamos a hacer es liberar energía. Esta energía que se libera es la que está contenida dentro del enlace. Si yo ahora quiero hacer o revertir este proceso, para partir o romper el enlace y volver a formar ahora los átomos A y B, lo que voy a tener que hacer es suministrar energía o tendrá que absorber energía para romper el enlace. Esto es una cosa que tenéis que tener en cuenta y que la trabajaremos ya también en los siguientes temas. Cuando se forma un enlace, se libera energía, que es la que queda contenida en el enlace y es la energía necesaria para romperlo. Esto lo podemos ver o explicar a través de lo que se denominan las curvas de estabilidad o curva de Morse.
En la curva de Morse o curva de estabilidad de un enlace, lo que vamos a ver es la energía en el eje Y frente a la distancia intermolecular o internuclear de los átomos que van a formar el enlace. Y de esta forma podemos observar lo siguiente. Al aproximarse dos átomos, se van a producir distintos tipos de fuerzas interactivas. Fuerzas de atracción entre cada núcleo y los electrones del otro átomo. Las fuerzas de atracción entre cada núcleo y los electrones del otro átomo. Y las fuerzas de repulsión entre los núcleos de distintos átomos y las nubes electrónicas de distintos átomos. Cuando se compensan este tipo de fuerzas, se forma un enlace estable. Una cosa que tenemos que tener en cuenta es que las fuerzas de repulsión son de corta distancia, mientras que las fuerzas de atracción son de largo alcance. De manera que, cuando los átomos están muy alejados, la energía potencial es cero. Es decir, cuando los átomos están muy alejados, la curva de la energía potencial está cerca del eje, en cero, ya que no existen interacciones entre ellos. A medida que se acercan, es decir, que la distancia entre los núcleos disminuye, empiezan a aparecer las fuerzas atractivas, es decir, la fuerza de atracción entre el núcleo y los electrones del otro átomo, ya que son fuerzas de largo alcance. De manera que la energía empieza a disminuir, hasta llegar a un punto en el que los átomos están unidos con una máxima atracción y una mínima repulsión, que es lo que se denomina energía de enlace. Y es la energía necesaria que se va a dar a una distancia R sub 0 para que se estabilice el sistema. Es decir, al aproximarse los átomos, la energía potencial disminuye porque la atracción entre los electrones de uno y el núcleo del otro aparecen, y a una cierta distancia R sub 0 se produce el enlace, que es la situación de equilibrio o máxima estabilidad entre las fuerzas repulsivas y atractivas, donde la energía potencial es mínima. A partir de ahí, a distancias inferiores, las fuerzas de repulsión aumentan y las fuerzas de atracción disminuyen, y por lo tanto aumenta la energía incluso hasta hacerse positiva, rompiéndose el enlace, ya que si nosotros suministramos esta cantidad de energía, la energía de enlace, el enlace se rompe. Con todo esto podemos concluir o podemos observar que los sólidos van a tener diferentes propiedades o propiedades muy diferentes en función de la forma de unir sus partículas, es decir, en el tipo de enlace o interacciones que se establecen en ellos, pudiendo diferenciar 4 tipos de enlaces importantes, que son enlaces iónicos, covalentes, metálicos y fuerzas intermoleculares. En cuanto al tipo de enlace que se va a dar entre los átomos de un compuesto, va a entrar en función o va a estar jugando en ello la electronegatividad de los compuestos que lo forman. En concreto, de su electronegatividad, que va a ir desde el elemento menos electronegativo, 0,7 en el caso del francio, hasta el elemento más electronegativo, cerca de 4, 3,98 para el flúor. Aquí vamos a poder establecer 3 tipos de elementos: los semimetales, que son elementos que van a presentar una electronegatividad más o menos media y que nos diferencian a través de una escalera quebrada desde el boro hasta abajo. Los metales a la derecha y los no metales. Estos elementos van a tener unas altas electronegatividades y por lo tanto van a tener tendencia a coger electrones. Estos elementos van a tener una electronegatividad baja y por lo tanto tendencia a liberar electrones, debido a que tienen pocos electrones en su última capa o capa de valencia, mientras que los metales presentan muchos electrones en su capa de valencia.
En concreto, cuando nosotros vemos un enlace, va a estar en función de si nosotros cogemos un elemento de este lado, un metal, y un elemento de este lado, un no metal, lo que vamos a tener lugar es un enlace iónico. Si establecemos dos elementos de este lado, dos no metales, estableceremos enlaces covalentes. En realidad no solamente es cuando cojo dos metales, es cuando la diferencia de electronegatividad entre los dos elementos que forman el compuesto es menor de 1,6, 1,7. Es decir, la diferencia de electronegatividad tiene que estar por debajo de 1,6, 1,7. En ese caso se establecen enlaces covalentes. Y luego si nosotros cogemos dos elementos de este lado, nos vamos a encontrar con los enlaces metálicos. Es decir, que lo que vamos a hacer son que elementos van a ceder electrones y van a formar una nube que compensa o estabiliza el compuesto. Por lo tanto, haciendo un resumen rápido, vamos a ver que los enlaces iónicos se dan entre un compuesto metálico y un compuesto no metálico. Se van a formar se van a realizar a través de la formación de iones y se van a unir por fuerzas electrostáticas. Van a tener una gran fuerza, por lo que las temperaturas de fusión y ebullición van a ser altas, ya que las fuerzas interactivas son intensas. Y lo que van a generar o formar son estructuras gigantes iónicas. En el caso de los enlaces covalentes, se van a dar entre dos compuestos no metálicos, un no metal con un no metal. En este tipo de enlaces van a unirse mediante enlaces covalentes. Lo que van a hacer es compartir electrones. Van a formar estructuras gigantes covalentes y debido a la fortaleza de este tipo de enlaces, su temperatura de fusión y ebullición también va a ser elevada. En el caso de los enlaces metálicos se van a dar cuando nosotros formamos un compuesto con dos metales. En este caso lo que se va a hacer es que los electrones que liberan todos los núcleos rodean mediante una nube electrónica de valencia formando fuerzas electrostáticas. Va a generar estructuras gigantes metálicas y el hecho de tener los electrones libres estabilizando toda la estructura va a permitir que los electrones tengan movilidad y por lo tanto van a ser conductores eléctricos. Y en el caso de las fuerzas intermoleculares se van a dar entre las fuerzas que dan o que unen unas moléculas con otras. Vamos a formar estructuras multimoleculares, como por ejemplo en el caso del azufre, donde una molécula S6 o S8, perdón, se van a unir unas con otras mediante fuerzas interactivas. Las temperaturas de fusiones van a ser bajas debido a que estas fuerzas moleculares son débiles. Y esto es lo que vamos a ver en los siguientes vídeos, trabajando de forma independiente cada uno de los enlaces. Repasamos.